Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina. En un solo programa, Tu Salud en Vivo. Bienvenidos una vez más a Tu Salud en Vivo, el programa que te acerca a lo último en medicina para que puedas tomar las riendas de tu bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, vamos a hablar de esas ganas de movernos, de empezar a realizar actividad física, pero ¿qué pasa cuando el entusiasmo nos lleva a pasar por alto la preparación adecuada y terminamos lesionándonos? Vamos a hablar de las lesiones traumatológicas más comunes. Para desglosar este tema vamos a tener a dos especialistas en esta temática que van a ser en vivo desde la Clínica del Pilar al doctor Gastón Barrera Silva y en vivo en el canal al kinesiólogo Mateo Pitura. Es necesario al menos inicialmente la consulta con su médico clínico, descartar alguna patología metabólica por ahí que esté oculta. Si por ahí uno se empieza a ser un poquito más exigente, si se va a empezar gimnasio, por ejemplo, en el caso mío particular yo hago gimnasio de pesa y creo que conté más o menos 10 gimnasios que voy. Y de los 10, uno solo me pidió estudios antes de empezar el gimnasio. O sea, el resto arrancaba sin saber cómo está, tu estado previo, nada. Y es necesario, sobre todo si vas a hacer una actividad exigente, tener la evaluación del médico clínico, del cardiólogo y del traumatólogo para tener un punto de base y saber qué pretendemos, hasta dónde podemos exigir al paciente. Ahora, si son lesiones de menor exigencia, con la visita con el médico clínico, descartar patologías metabólicas, es suficiente para arrancar. El dolor repetitivo, el dolor sobre todo más fuerte ante estímulos menores es la principal señal de alerta. Si uno sale a caminar y hace 10 cuadras y empieza a doler la rodilla, pero la semana siguiente, a partir de la quinta cuadra ya empieza a doler, eso ya es una señal de alerta. Inflamación de la articulación obviamente es una señal de alerta. Disminución también de la resistencia. Si uno aguantaba andando en bicicleta media hora y ahora a los 20 minutos está muy agitado, muy cansado, es una señal de alerta. Eso, digamos, el que aumente el dolor ante un estímulo menor es una señal de alerta. Independientemente la fatiga muscular, las lesiones musculares se dan en cualquier momento. Y sobre todo en los chicos que no tienen límites, digamos, ellos corren un fin de semana, llega el lunes y están con una fatiga que no se pueden levantar y demás. Entonces en todas las edades es necesario identificar esos patrones. Tener en cuenta la preparación siempre a la hora de actividad deportiva, la elongación previa evita muchísimas lesiones. Estar preparado para la actividad, no solamente salir con lo primero que tiene puesto, sino organizarse para hacer la actividad deportiva, lamentablemente gastar un poquito más en el calzado, pero comprarse una buena zapatilla que absorba los impactos, sobre todo si uno ya sabe que tiene lesiones de columna, de rodilla, que tenga cámara de aire en lo posible o una zapatilla absorbente, pero gastar en ese sí un poquitito más. No dejarse ganar por que una semanita costó un poco más y ya dolió, insistir la semana siguiente, bajar un poco la intensidad, pero no dejar de hacer actividad física. Y el peso es clave, eso es fundamental, tanto en niños, que se está notando mucho el tema del sobrepeso en chicos, como en adultos, es fundamental porque es el paso inicial para el resto de las patologías. Una vez que la fase aguda de la lesión ha finalizado, es decir, que la inflamación disminuye y el dolor cede, es momento de visitar al kinesiólogo. Así que Mateo nos va a comentar cuál es el rol fundamental de la kinesiología en este tipo de lesiones. Bueno, buenas tardes. Con respecto a este tipo de lesiones, nuestro rol principal, una vez que llega el paciente derivado del médico, lo que va a hacer, primero de todo, va a ser una especie de cuestionario o anamnesis, lo llamamos nosotros, en donde el paciente nos va a comentar cómo es el dolor, en qué momento aparece, hace cuánto que está, todo tipo de preguntas que nos sirvan a nosotros para guiarnos sin todavía en contacto con el paciente. Una vez finalizada esta cuestionario o anamnesis, como le llamamos, vamos a pasar a lo que es la evaluación o el examen físico, en donde al paciente lo vamos a evaluar en diferentes posturas, en diferentes maniobras, en donde vamos a tratar de buscar la causa o el origen del problema, en donde muchas veces el paciente va a venir con un diagnóstico concreto y muchas veces no. Terminamos diagnosticando nosotros también, porque puede ser, en la mayoría de los casos, lo que pasa es el dolor. Cuando el paciente viene con el síntoma o el dolor referido,
Se confunde por ahí porque puede ser, por ejemplo, un dolor en el brazo que puede venir de origen cervical, por ejemplo, que es muy común hoy, en donde se confunde. Entonces tratar de buscar el origen o la causa del problema para tratar, y de ahí pactar o diagramar un tratamiento adecuado personalizado para ese paciente. Perfecto. Y en la consulta normalmente, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que ustedes suelen atender? Y en mi caso, más que nada, yo me dedico mucho a lo que es rehabilitación traumatológica de columna y deportiva. Lo que más se ve por ahí son las cervicalgias, las lumbalgias, más que nada por las malas posturas, por los malos esfuerzos, posturas viciosas, hoy en día es muy común. Y en lo que es, por ejemplo, lesiones deportivas, también se ve mucho lo que es desgarro, por ahí distensiones, contracturas musculares, esguinces, que son por ahí lesiones que el paciente por ahí no se da cuenta, se larga a jugar, se larga a entrenar y no tiene en cuenta los factores de riesgo que uno debe tener en cuenta para arrancar por ahí un entrenamiento o un deporte. Bien. ¿Y qué consejo le podría dar a esta gente que está queriendo comenzar a moverse, comenzar a realizar una actividad física? Y mira, nosotros, una rama muy grande de la kinesiología es la prevención, la kinefilaxia. Nos dedicamos mucho a lo que es educar al paciente y tratar de ver qué hábitos y qué malos hábitos también tiene, y ver y prevenir los factores de riesgo que van a inducir a lo que puede llevar a una lesión. Lo que más le recomiendo al paciente es el ejercicio, el movimiento, ya sea de un mínimo a un máximo movimiento, pero estar en constante movimiento. Lo que es por el tema de la alimentación es muy importante, lo que es la hidratación, más que nada, y bueno, consultar por ahí cuando no esperar que aparezca el síntoma, el dolor, la inflamación en este caso, tratar de prevenir eso. Bien. Bueno, Mateo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta información tan valiosa. La verdad que nos quedó en claro el rol de la kinesiología, que es recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad de la zona lesionada para poder justamente que la persona se adhiera a sus actividades cotidianas, evitando así el riesgo de futuras lesiones. Así que te agradecemos por eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y por tratar de venir a un ratito aunque sea, pero educar un poco a la gente que nos está viendo. ¿Sabías que la clave es estar en movimiento? Los beneficios para la salud derivados de la actividad física son numerosos para cualquier persona sin importar su edad. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, mejora el control del peso, ayuda a tener huesos más sanos, favorece la salud mental y el bienestar psicofísico. Si no tenés la costumbre de realizar actividad física, empezá en forma gradual hasta llegar a un nivel apropiado que puedas mantener a largo plazo. Por ejemplo, puedes arrancar con algo tan sencillo como estacionar más lejos del súper y caminar la distancia restante, aumentándolo progresivamente. En Tu Salud en Vivo te recomendamos hacer al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, 75 minutos con intensidad alta, organizar el ejercicio en tandas de mínimo 10 minutos, realizar durante 2 días o más a la semana actividades que refuercen la musculatura y que ejerciten los principales grupos de músculos. Y no olvides de elongar después de cada ejercicio. Adopta una actitud protagónica en el cuidado de tu salud. Recordá que mantenerse físicamente activo mejora la función cognitiva y reduce el riesgo de demencia y Alzheimer. Aumenta la longevidad y mejora la calidad de vida en la vejez. Ayuda a mejorar la salud en general y reducir el riesgo de lesiones. Y cuando no tengas ganas, recordá que hacer algo es mejor que no hacer nada. Dale, móvete. Continuamos en Tu Salud en Vivo hablando de lesiones traumatológicas y cómo evitarlas. Y en esta oportunidad visitamos el CAPS número 5 en el barrio Doctor Montaña, un centro prestigioso en la localidad correntina por la cantidad de servicios que ofrecen. Acompáñanos a otro viaje al conocimiento.
Nos encontramos con la kinesióloga Cristina Pérez, quien nos va a comentar cuáles son las lesiones que atienden con más frecuencia en este CAPS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Es un placer recibirlos acá en nuestro CAPS. Voy a empezar entonces a contarles mi función acá dentro de este CAPS. Y como vos decías, voy a empezar por las lesiones más comunes. Son patologías que habitualmente son menos graves y que se pueden atender en un consultorio externo. ¿Por qué? Porque la función del CAPS es, como dice la sigla del CAPS, es Centro de Atención Primaria de la Salud. Nosotros le preparamos al paciente para que justamente sepa cuidarse, prevenir esas lesiones y sepa manejarse dentro de las actividades de la vida diaria. Las patologías más comunes son artrosis, esguinces, desgarro, artritis, patologías propias de, por ejemplo, de los futbolistas de los sábados de acá del barrio, de chicos porque acá hay varias escuelas alrededor, lesiones que tienen en los colegios. Bien. Que vienen y se realizan acá. ¿Cómo es el abordaje de estos pacientes? ¿Trabajan de manera multidisciplinaria en conjunto con otros profesionales? Exactamente, sí, trabajamos en conjunto, el médico que recibe al paciente. Si necesita el paciente estudios complementarios, tenemos laboratorio, tenemos rayos X y en base a esa necesidad el paciente va pasando por esos consultorios y el médico, si ve que necesita kinesiología, le deriva al consultorio de kinesio y ahí le realizo el tratamiento ya con una amplia claridad del diagnóstico que tiene ese paciente gracias al complemento que recibía anteriormente. ¿Qué tipo de terapias realizan en el centro? ¿Manuales? ¿Utilizan algunas máquinas? ¿Cómo se manejan? Cuando le recibo al paciente en el consultorio de kinesiología y en relación a la patología ya diagnosticada por mis compañeros o por médicos que le derivan desde los hospitales o desde el exterior, realizo terapias tanto manuales como con aparatos. Bien. Tenemos las dos cosas, digamos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Magneto, ultrasonido, infrarrojo. Bien. ¿Y qué tal la evolución de los pacientes? La evolución es excelente. Se le trata de realizar un programa tanto de curación como después de rehabilitación y de prevención ya cuando se le está dando el alta, como para que sepa cuidarse y mantener un buen estado de salud. Bien. ¿Podrías darme algunos tips sobre la prevención de estas lesiones? Sí, le mandamos a fortalecimiento porque acá en esta área tienen, gracias a Dios, un playón donde ellos hacen actividad física. Inclusive acá dentro del mismo CAPS se realiza actividad física, que se le sugiere al paciente unirse al grupo de actividad física que tiene el CAPS o que se vayan a la actividad física que realiza en el playón la municipalidad. Bueno, Cristi, ¿algún mensajito que le quieras dejar a tus pacientes? Sí, que sean respetuosos y cumplidores en la constancia de la continuidad de las sesiones, porque ahí se ven los resultados. Y aunque tengamos pocos o muchos elementos, que eso no influye, porque a veces con un aparato o con una maniobra manual constante, uno puede llegar a curar esa patología y ver buenos resultados. Y no hay que olvidarse que acá es un centro de atención primaria de la salud. O sea, estamos constantemente dialogando con ese paciente que es nuestro vecino y le estamos enseñando a cuidarse, a cuidar su salud. Bueno, Yami, ¿podrías comentarme cómo es el abordaje de los pacientes desde que entran a tu consultorio? Desde que entran a mi consultorio, el paciente viene con una indicación del médico, se anuncia en la admisión, yo lo veo acá en mi sala de espera,
Y bueno, generalmente los pacientes que sufren un trauma primeramente acuden a los hospitales como el pediátrico, la escuela, y en un sistema que nosotros tenemos compartido desde salud, yo puedo ver las placas iniciales del paciente con fractura y bueno, acá se le puede hacer un seguimiento, contamos con servicio de kinesiología, la kinesióloga lo puede ver en su consultorio y más o menos le da una idea de cómo abordar al paciente con las indicaciones del médico. Bien, perfecto. ¿Podrías mostrarnos algún caso donde se vea la evolución? Sí. En este caso en particular, por ejemplo, tenemos un paciente que vemos la fractura a sus inicios, digamos, sin el yeso. Luego se lo aborda ya con el yeso colocado. El paciente solamente viene para ver que el yeso esté bien colocado y los huesos bien posicionados en la tracción. Esta es otra imagen de la evolución del paciente y este ya es sin el yeso, con el callo óseo ya formado en cúbito y radio, y ya inicia un tratamiento kinesiológico. El paciente ingresa con la indicación del médico acorde a la proyección que indica. Se le coloca el kilovolt y el miliamperaje manualmente. Generalmente vamos a hablar de una placa de tórax de frente para un paciente estándar. Se está trabajando de 50 a 55 kilovolt y de 80 miliamperes. El miliamper lo que le da es la intensidad y el kilovolt la penetración. Eso varía acorde a la fisonomía del paciente, si es más rellenito, si es delgado. Generalmente se trata de trabajar con niveles bajos de radiación, así no afecta tanto al paciente, ya que debemos tener en cuenta que la radiación es acumulativa. Para eso también nosotros, como personal de salud, yo como radióloga, cuento con un biombo plomado y al momento de presionar el pulsador que genera el disparo, me coloco detrás del biombo plomado. Se le pregunta a la paciente femenina si está embarazada o tiene sospechas porque a veces las madres acuden con sus niños a acompañarle a hacer la placa radiográfica y bueno, por ahí también se le trata de proteger a la madre en ese sentido de la radiación. O si no, se le pide que también me acompañe detrás del biombo plomado. Este es el panel y este es el colimador. Bueno, te había mencionado de que se trata de utilizar lo mínimo posible de radiación y el colimador lo que hace es que, como los rayos X es directo, de solamente abarcar la parte que el médico me indica que necesita ver, visualizar. Entonces no irradiamos tanto al paciente. Para eso sirve el colimador. Y bueno, este es el panel que tiene movimientos podaliocefálicos acorde a la proyección que vamos a realizar. También contamos con una mesa radiológica. Para esto el cabezal tiene movilidad para ambos lados. En una placa de mano, por ejemplo, el paciente se ubica al borde de la mesa y se genera la proyección. Esto de forma digital. Yo la imagen que genero acá me aparece a mí en mi monitor. Yo recibo la indicación del médico y en el programa, que es el NX, nosotros vemos las distintas regiones anatómicas, como por ejemplo cráneo, tórax y las posibles proyecciones de tórax, que generalmente en el CAPS solamente es frente y perfil. Elijo cuál es
En cuanto a eso, coloco en posición al paciente, le indico cómo debe posicionarse. Y luego de generar la imagen, yo la puedo visualizar y editar en mi computadora. La nutrición influye directamente en lo que es la salud muscular, lo que es la salud ósea y por supuesto en la capacidad que tiene el cuerpo para responder ante esfuerzos físicos, lo cual puede ayudar a prevenir lesiones como caídas, torceduras, cortes, fracturas. Hoy te dejo algunas recomendaciones nutricionales que pueden ayudar a fortalecer nuestro cuerpo y a reducir el riesgo de estas lesiones. Primero que nada, hay que fortalecer nuestros huesos. ¿Para qué? Para prevenir las fracturas y para mantener nuestra densidad ósea. ¿Cómo? Consumiendo alimentos ricos en calcio y alimentos fuentes de vitamina D. ¿Cuáles? Calcio encontramos en la leche, yogur, queso, tofu, almendras, sardinas. ¿Dónde encontramos vitamina D? Principalmente pescados grasos como atún, salmón, también están en el huevo, en la leche fortificada y por supuesto exponiéndonos al sol. Otra de las cosas fundamentales, debemos mantener una buena masa muscular, ¿cómo? Con el consumo de proteínas. ¿Para qué? La proteína o la buena masa muscular nos ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza y la capacidad de reacción ante los tropiezos. Fuentes de proteína, carnes magras, huevo, legumbres como lentejas, garbanzos, tofu, pescados, frutos secos, lácteos. Otra cosa importante es incluir grasas saludables. ¿Para qué? Para mejorar nuestra función neuromuscular, mejorar la coordinación y mejorar nuestro sistema nervioso. ¿Cómo? A través del consumo de palta, semillas de lino, semillas de chía, aceite de oliva, pescados grasos como caballa, jurel, sardinas. Otra cosa importantísima, asegurar el aporte de micronutrientes claves para la función muscular y la función ósea, como por ejemplo el magnesio, que nos ayuda a mantener la función muscular, lo encontramos en las nueces, en la espinaca, en el plátano. El zinc, que favorece la reparación de tejidos, lo encontramos en las carnes, en las legumbres como el garbanzo, la lenteja. La vitamina C, que es clave también para fortalecer los tendones y los ligamentos. Los encontramos en los frutos cítricos, en los vegetales de color rojo con licopeno como el tomate, los pimientos. Y la vitamina K, que es esencial para la salud ósea, y también lo encontramos en vegetales de color verde, verde intenso. Otro dato importantísimo y que también nos cuesta en este tiempo, en esta época del año, es la hidratación, porque la buena hidratación previene calambre, fatiga, mareos que pueden, por supuesto, causarnos caídas y ocasionarnos lesiones. Entonces hay que beber agua, por más que no tengamos sed, por lo menos 8 vasitos de agua al día. Una cosa y un dato no menor y que siempre voy a remarcar es mantener un peso corporal saludable. Recordemos que el exceso de peso aumenta la presión sobre las articulaciones y eleva el riesgo de lesiones cuando nos movemos, cuando nos levantamos objetos y cuando nos desplazamos y demás. Entonces hay que priorizar una dieta equilibrada, ricas en frutas, verduras de todos los colores, cereales integrales, la hidratación, hay que reducir los azúcares, reducir la comida ultraprocesada y por supuesto un buen descanso y la actividad física. Esos consejos son vitales para prevenir lesiones y espero que lo tengas en cuenta. Bueno, damos por finalizado este episodio de Tu Salud en Vivo. Queremos agradecer una vez más a los profesionales por compartir esta información con nosotros. Esperemos les haya sido útil. Recuerden que pueden enviar a nuestro mail las temáticas a debatir, que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @tusaludenvivo y que si les interesa ver este u otros episodios los pueden hacer vía YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas, más de 60 especialidades de la medicina. En un solo programa, Tu Salud en Vivo.